Para mí un líder es cualquier persona que puede mover a alguien más, Ujú. ¿ok? Estamos acostumbrados a hablarle, a decirle líder a la gente que tiene autoridad en una organización o que tiene poder en una organización, pero no necesariamente Ujú. creo que va por ahí. O sea, al final, cualquier ejecutivo de cualquier nivel que logra que las cosas sucedan, para mí es un líder. Hola, mi nombre es Gustavo Silva y esto es Drinks and Share, el podcast donde platicamos de temas de recursos humanos, pero para todos. Y en esta oportunidad platicamos con Oscar Ramírez, cofundador de Astrolab. Dentro de nuestra charla hablamos sobre cómo amar nuestro trabajo y también hablamos sobre los mindsets del líder del futuro. Y bueno, si quieres saber lo que es un mindset, te invito a que lo escuches de viva voz de Oscar. Fue una conversación súper interesante donde se nota que Oscar está dispuesto a luchar por romper los paradigmas en las organizaciones y ser un factor de cambio. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Drinks and Share, que nos puedes encontrar así, Drinks and Share MX, tanto en Facebook como en Instagram o en mi LinkedIn personal como Gustavo Silva. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Sean bienvenidos a este podcast de Drinks and Share, donde platicamos temas de recursos humanos, pero para todos. En esta oportunidad estamos con Oscar Ramírez para platicar sobre un tema muy interesante que es el mindset del líder del futuro. Para dejarle el micrófono a él, voy a hacer una presentación así rapidita, sacado directamente después de que lo stalkeé un poquito en LinkedIn. Él es emprendedor, consultor y speaker, cofundador de Astrolab, que ahorita nos va a platicar un poquito más sobre qué hacen ellos aquí. También estudió comunicación en la UDEM. Entonces, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto de estar aquí en Drinks and Share. Y pues encantado de platicar un poco más sobre el futuro y sobre qué se espera de líder o en realidad de cualquier ejecutivo que quiera pues seguir siendo relevante en el campo laboral. Ok, antes que nada, también muchas gracias por abrirnos las puertas aquí de tu oficina, que me platicas que como quiera van a crecer todavía más aquí en Astrolab. ¿Nos puedes platicar qué hacen ustedes aquí? Claro que sí, mira, en Astrolab nos propusimos cambiar la forma en la que trabajamos e interactuamos en todas las organizaciones, y en especial pues en México y Latinoamérica. ¿Qué hacemos específicamente? Lo que hacemos es servicios de consultoría muy puntual relacionados con temas de cambio, o sea, gestión del cambio, pero de una forma ágil. Tenemos metodologías que están relacionadas como Lean Change Management. Después tenemos otro eje de consultoría relacionado con favorecer o fomentar la colaboración. Y el último tiene que ver con claridad en la comunicación de los líderes. Ok. Y el otro servicio grande que ofrecemos es capacitación. O sea, tenemos diversos programas de aprendizaje relacionados con estos mismos tres ejes. O sea, ¿cómo le hacemos para que la gente aprenda a cambiar, aprenda a colaborar y aprenda a ser más claro a la hora de dar un mensaje, ¿no? Ok, me gustaría empezar para ir adentrándonos poco a poco a nuestro tema. Escuchaba un podcast que grabaste hablando sobre la parte de tal vez cómo enamorarte de tu trabajo, y ahí salió un tema que tocas ahorita también, que es lo del aprendizaje o la educación. Y platicabas en ese podcast de que nadie te enseña a trabajar, y la educación es un tema que ha estado saliendo constantemente en los diferentes episodios que hemos tenido, desde como platicas tu capacitación, o inclusive de que en la escuela nunca nos enseñan a hacer un currículum, y también ahí tú platicabas que nadie nos enseña a trabajar. Correcto. Digo, un poco lo que hablamos en ese podcast particularmente es que está como muy de moda decir
haz lo que te apasiona, ¿no? O sea, dedícate a eso que te apasiona. El problema de esa frase es que muchas veces ni sabemos qué nos apasiona y dos, muchas veces eso que nos apasiona no necesariamente nos va a dar de comer. Okay. Entonces, eso genera muchísima frustración en la gente que sigue ese consejo, que llega a ser como medio hueco o muy superficial. No quiere decir que sea incorrecto, quiere decir que hay que hacerle doble clic. Y un poco de lo que hablábamos es, a ver, más que dedícate a eso que te apasione, es apasionate por tu trabajo. O sea, aprende a reconocer las cosas que te gustan dentro de tu trabajo y apréndete a apasionar de eso, ¿no? Porque la pasión es algo que se trabaja, ¿no? Y al final la gente que termina siendo exitosa es la gente que se logra apasionar por las cosas que hace. A ver, en ningún trabajo vamos a amar el 100% de las labores o de las actividades que hacemos. El que diga que sí es un mentiroso. Muchas veces, por ejemplo, a los que somos emprendedores se nos ve desde fuera como, ay, yo quisiera ser como él, claro, porque él de verdad está haciendo lo que le gusta. Y pues probablemente muchas de esas actividades de tu propio emprendimiento efectivamente sean muy atractivas para ti como fundador. Pero hay otras que no. O sea, como fundador tienes que también vender, que a muchos no les parece tan atractivo. Tienes que, no sé, hacer labores administrativas, hacer cuentas, pagar nómina. O sea, al final, a ver, Justamente es algo que platicaba ayer con Oscar, que está aquí con nosotros de oyente en el podcast, de esa parte de los emprendedores, de que muchas veces ven lo bonito las personas, de que, mira, él es bien exitoso y quiero ser como él, como tú dices, pero no ve todo lo que está detrás, todos los años que le tuviste que dedicar, o que no, a lo mejor ni dormías, y que dices tú, debes de ser todólogo, porque cuando estás emprendiendo, pues, para ahorrar un poco, pues debes aprender a hacer de todo. Entonces, a lo mejor la parte de emprendiendo es un poquito más fácil que nos apasionemos sobre lo que hacemos, pero una persona que está en un trabajo fijo, con a lo mejor un horario fijo, algo a lo mejor de la old school, platicaban también en el podcast de que a veces vas en el camino al trabajo y ya vas cambiando tu carácter. ¿Cómo le puedes hacer tú para irte apasionando poco a poco de tu trabajo? Bueno, un poco, lo primero de lo que me gustaría hablar es que a veces nos frustra demasiado el trabajo porque también no sabemos cómo descansar fuera del trabajo, ¿no? O sea, parece absurdo que primero hable del descanso, pero entonces muchas veces el fin de semana, o sea, llega el lunes y estás esperando el fin de semana, ¿no? Pero luego llega el fin de semana y lo único que quieres es reventarte. Entonces, el juevesitos te pones una borrachera tremenda. El viernes estás en el trabajo, pero ya nada más esperando a que lleguen las 6, 7 de la tarde. Y el fin de semana estás como muerto porque te desgastaste demasiado en las noches. Entonces llega el lunes y la percepción es, no descansé, se me fue el fin de semana. Y entonces llegas el lunes pensando que esto es un martirio, ¿no? Y lo entiendo, pero es porque no descansaste bien. Entonces, al final se trata de hacer hábitos alrededor de tu descanso, que significa, a ver, ¿qué actividades realmente me descansan? Una borrachera es muy buena, no estoy diciendo que no la tengas que tener, pero de plano ya que sea un hábito todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado, incluso hasta el domingo con los partidos de NFL, soccer, lo que sea, ponerte hasta atrás no te va a llevar a ningún lado. Entonces, primero detecta qué actividades te descansan realmente. Hacer un tipo de deporte, no sé, ir con tu novia, pareja, amigos, de paseo durante el día, o sea, hacer actividades, no sé, ir al museo, salir a conocer. En la zona en la que vivimos hay muchísimas montañas, por ejemplo, en donde puedes hacer hiking, y ese tipo de actividades sí que te relajan, ¿no? Entonces, a lo que voy es, y sin más rollo, como detecta cómo descansar, cómo descansas tú particularmente, y entonces vas a llegar el lunes al trabajo con otra actitud. Una vez que llegas al trabajo con una actitud como mucho más abierta, más fresca, detecta ahora sí en el trabajo
qué actividades te llenan, sientes que te desarrollan, sientes que te hacen crecer. Y entonces esas actividades apréndelas a disfrutar, ¿no? O sea, suena muy tonto y muy bobo, pero de verdad es un cambio de mentalidad que te puede llevar a empezar a disfrutar las cosas que al día de hoy pueden ser tortuosas, ¿no? Sí. De hecho, también escuchaba que platicabas de que todo lo que sea más complicado durante el trabajo, hacerlo al principio del día o al principio de la semana para no irnos con esa carga emocional cuando salimos de la chamba. Sí, siempre va a estar el típico correo nefasto que tienes ahí y que estás esperando a responderlo y lo vas dejando y lo vas dejando y lo vas dejando y de repente llega el viernes y dices, a ver, era cuestión de responder, ¿no? Sí. O sea, no te cuesta nada sentarte, entonces detecta qué actividades son las más difíciles para ti y acomódalas cuando tienes más energía, que normalmente es en la mañana, ¿no? Ok. ¿Y por qué crees que en México no se nos enseña a ver el trabajo de esa manera? Híjole, es un tema que nos puede llevar Sí. muchos capítulos. Yo creo que definitivamente es un tema cultural, o sea, Ajá. el trabajo lo vemos como una carga, Como el castigo que decía la como un Biblia. castigo, Que dio. exactamente. Probablemente haya un tema religioso ahí detrás, extraño, porque ni siquiera, luego si te puedes saber la Biblia, en realidad, el trabajo se ve como desde, si lo sabes ver bien, como a un vehículo para desarrollarte, o sea, Que decir que dignifica al hombre, ¿no? que dignifica a la Sí. persona, pero pues no sé por qué se nos enseñó que creo que tiene que ver eso, con una mala interpretación, por ahí hay algo, yo creo que también por un tema de, a veces en México, digo, y en nuestra zona no, en nuestra región no, pero en otros lugares del país sí se da que con muy poco esfuerzo, o sea, tú plantas algo y crece, ¿no? Sí. Por ejemplo, en zonas, no sé, del centro del país hacia abajo. Y entonces, oye, si cómodamente puedo estar teniendo frutos de un trabajo mediocre, pues ¿por qué me voy a esforzar más, no? Prefiero como descansar, tirarme a la hamaca y esperar a que el mundo siga avanzando. Creo que en el norte del país hemos sido un poco más exitosos en el tema del trabajo porque no es tan fácil, ¿no? La tierra no te da La tierra no te da nada, sí. Tú te vas a un Monterrey, a un Saltillo y pues, sorry, güey. Desierto, de todo, ya está. Sí. Entonces, bueno, pues aquí como que sí hay otra cultura y por eso sí hay mucho más emprendimiento. Creo que la gente es más trabajadora en general. Si tú comparas a una persona que vive en el norte del país, a qué hora se levanta, a qué hora se empieza a trabajar y lo comparas con alguien en el Bajío o en el sur, pues sí hay diferencias. Sí hay diferencias en cómo vemos el trabajo. Ok. Otra de las cosas culturales a lo mejor que podemos tener en el país, inclusive vi que lo comentaban también, es que las soluciones innovadoras se quedan muchas veces en los libros o en las ideas. ¿Qué puede faltar para implementarlas? Yo creo que igual es un tema que tiene que ver con cómo nos educan. En las universidades nos enseñan mucho a pensar, nos enseñan a hacer también, pero falta como tema de conectar, cómo llevar una buena idea a la acción, ¿no? Ok. Creo que por ahí hay muchas metodologías y muchas herramientas en el mundo que nos estamos tardando en llevar a las aulas. Y nos estamos tardando por tema de que en lo que se investiga y se genera un nuevo currículum, pues entonces ya el mundo cambió y entonces ya lo que estás enseñando ya no es vigente y entonces como que los ciclos de aprendizaje están muy lentos. Entonces, digo, al final no podemos depender como ejecutivos de las universidades para aprender. O sea, como esto nos lleva al reto y creo que las nuevas generaciones vienen ya muy enfocadas en esto de necesito aprender por mi cuenta, ¿no? Sí. O sea, lo que me enseñas en la universidad, pues me va a ayudar, me va a dar una embarrada, como decíamos antes de empezar este capítulo, pero yo necesito empezar a aprender por mi cuenta si quiero estar al nivel al que quiero estar. Sí, de hecho platicaba también con alguien que se dedica a la educación y decía que básicamente nosotros aquí en México estamos educados para entrar a la chinga
de la chamba, y que faltaba hacer ese cambio de que a lo mejor quitar ciertas materias que a lo mejor no son tan necesarias y a lo mejor enseñar finanzas o administración desde chiquitos para que haya como ese cambio de mentalidad desde los niños, que ya lo traigan así, que ya no batallen a lo mejor cuando estamos ya más grandes y que queremos a lo mejor innovar en algo o vamos ascendiendo en el trabajo y nos tocan ciertos retos, en lugar de toparnos con pared, que ya traigamos cierta educación previa para desarrollar estas funciones. De acuerdísimo. De acuerdísimo. Ok. Y 3 preguntas para empezar a entrarnos ya en el tema sobre el mindset del líder del futuro. Y cuando te has metido a estudiar organizaciones, ¿cuál es el enemigo más común que ves dentro de ellas para implementar, para desarrollar, para capacitar? Yo creo que la burocracia, o sea, digo, entendemos burocracia, muchas veces lo relacionamos con como el gobierno, papelería, como este tema, pero en las organizaciones definitivamente hay un tema de miedo. O sea, yo creo que ¿cómo detecto que hay burocracia? Cuando encuentro miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ejecutar algo. O sea, cuando tú llegas con un godínez y le dices, oye, ¿puedo usar esta sala? Por ejemplo, de un tema que parece muy tonto, ¿no? ¿Puedo usar esta sala? Híjole, no sé. ¿Por qué no sabes? Híjole, porque esta sala normalmente la usan los directores. Uh-huh. Entonces, no sé si la puedes usar. ¿Cómo, güey? O sea, resulta que no puedo tener una junta porque puede ser que a un director se le antoje usar esa sala a la misma hora, ¿no? Entonces, digo, doy el tema así como muy, muy simplón, muy tonto. Quizás si me estás escuchando ahorita dices, no, eso aquí no sucede. Pero piensen qué cosas sí parecidas a eso, ¿no? O sea, oye, no puedo aprobar este tipo no puedo hacer este tipo de decisiones, no puedo aprobar un presupuesto, no puedo, porque para todo necesito una autorización o varias autorizaciones, y eso que genera, pues que las cosas vayan más lentos. ¿Y por qué digo miedo? Porque normalmente hice algo y ya me castigaron en el pasado, entonces ya no lo quiero hacer. Entonces te paralizas. Incluso a veces hasta la forma en que mandamos los correos ya es como algo preprogramado. Me ha tocado de que voy a mandar un correo en Google y hasta me va rellenando los espacios de que güey, pues no quiero decir eso, o sea... Sí. Pero ya está como que esa burocracia incluida hasta en la forma en que mandamos los correos. Correcto, sí. O sea, se termina empapando en todo. Tengo un profesor que decía que las organizaciones a veces funcionan como... O sea, hay como ciertas barreras como de gelatina, ¿no? Entonces, en donde tú quieres empezar a hacer algo, y empiezas y en eso, ¡bluc!, como que te atoras Uh-huh. como en una gelatina en donde sientes que te estás moviendo, pero la gelatina no te deja avanzar, entonces te empiezas a mover muy, muy lento. Y una cosa que por tu cuenta podrías hacer en friega, en una empresa así como de estas tradicionales, Uh-huh. y puede ser una empresa chica, mediana o grande, no importa el tamaño, la burocracia es igual en las tres, ¿no? Okay. Regresamos al punto que hablábamos hace rato de que por esa burocracia a veces Uh-huh. las soluciones innovadoras se pueden quedar en el papel. Correcto. Sí, y afecta no nada más a lo mejor ya procesos internos cuando trabajas ahí, esa burocracia. Cuando alguien va a entrar a trabajar, esa burocracia puede hacer que el proceso de contratación dure lo que puede hacer una semana porque la persona cumple el perfil, las pruebas psicométricas y todo eso. Ok, va, es la persona idónea, lo contrato, pero ¿qué ocupas? Que venga a entrevistar la persona que viene desde no sé dónde y que la firma de no sé quién. Y el proceso se hace 2-3 meses y la persona que pudo haber sido idónea se fue para otro lado a chambear por esa burocracia tan grande que existe. Correcto. ¿Y para ti qué es un líder? Para mí un líder es cualquier persona que puede mover a alguien más. Uh-huh. ¿Ok? Estamos acostumbrados a decirle líder a la gente que tiene autoridad en una organización o que tiene poder en una organización, pero no necesariamente creo que va por ahí. O sea, al final, cualquier ejecutivo de cualquier nivel que logra que las cosas sucedan, para mí es un líder. Y la pregunta constante, ¿nace o se hace? Las dos. Okay. O sea, hay ciertas cuestiones que ya vienen contigo en tu carga genética, en tu temperamento, pero
hay cosas que si no trabajas, pues puedes ser un líder en potencia por toda la vida, ¿no? Y hay veces que tu carga genética no te ayuda. Por ejemplo, conozco muy buenos líderes que son muy introvertidos. Entonces que tú pensarías de entrada, o sea, si los conoces de niños, por ejemplo, todos tenemos el típico compañero de clases de primaria que dices, tú, sorry, güey, ni de chiste vas a llegar a ser un líder porque eres demasiado introvertido. O sea, prefieres estar en un libro que estar pues con gente trabajando, haciendo proyectos, avanzando, etc. Y resulta que te los topas años después y son grandes líderes. Entonces, al final te digo, sí, la carga genética trae algo, pero sobre todo es el trabajo, ¿no? Esta frase de 1% inspiración, 99% perspiración o trabajo, creo que es cierta. Ok, de hecho, inclusive a veces hasta dentro de la organización, una persona que digamos jerárquicamente inferior al jefe es el que en realidad mueve las masas en lugar de él. Por supuesto. Y platicábamos también en el primer podcast con Yasmín sobre la capacitación, que inclusive a veces existen emprendedores dentro de la propia organización que tratan de innovar dentro de... La idea a lo mejor sería apoyarlos en lugar de bloquearlos, porque también dentro de la cultura del mexicano es de que él viene abajo de mí y trae ideas y está haciendo, pues lo voy a tapar un poco porque me va a quitar la chamba después. Correcto. Sí, por ejemplo, ayer mismo aquí en Astrolab, a una de nuestras consultoras se le ocurrió, oye, fíjate que tenemos que recoger una serie de historias de una institución financiera muy grande, nos va a tomar mucho tiempo si vamos con metodologías tradicionales, alejadas de la tecnología, pues recogiendo este tipo de historias. ¿Por qué no generamos como una especie de formato digital en donde a través de diferentes preguntas te pueda recoger o te puedas ayudar a extraer esa historia con mucho más facilidad? Y le dije, adelante, o sea, si se te ocurre esa herramienta y la puedes llevar a la programación, o sea, aquí no somos programadores, pero si puedes generar que eso se programe, nos funcionará padrísimo, o sea, será una herramienta muy buena para la organización. Pero muchas veces da miedo, ¿no? Y entonces ¿Cómo quitas ese miedo? No lo hagas. El miedo se genera porque, por ejemplo, ¿qué podría pensar yo? Oye, es que si la hace, si la llega a ejecutar, igual se empodera demasiado, igual y me la va a querer cobrar después, o igual y se la lleva, se la roba y genera otra compañía que puede ser mi competidor, etcétera, ¿no? Puede haber muchas razones de tener miedo. Y entonces lo que normalmente un líder puede llegar a pensar es, oye, mejor la diseño yo, o mejor diseñémosla juntos, o mejor, no sé. Y eso pues hace que todo sea más lento. Sí. Porque normalmente alguien que tiene a cargo diferentes proyectos pues tendrá mucho trabajo. Y recaemos en la misma parte de la burocracia que existe dentro y que ralenta todos los procesos y el factor de cambio se hace más complicado. Exacto. Y vivimos en un mundo globalizado y como platicamos antes de entrar, todo cambia de un día para otro y si no estamos con organizaciones, por decirlo, lean, va a ser muy complicado adecuarse a ese cambio. Una palabra que estamos utilizando desde el inicio, pero que inclusive puede denominarse que está hasta como de moda o de tendencia, pero que muchas veces no sabemos qué significa. ¿Nos puedes dar tu concepto sobre mindset? Claro. Mindset para mí es simplemente una mentalidad, o sea, una forma de pensar, ¿no? Entonces, hay formas de pensar individuales, de equipos y de organizaciones. A veces organizaciones enteras terminan pensando de cierta forma. Entonces, cuando hablamos de mindset nos referimos a esa forma de pensar, ¿no? O sea, ¿qué necesito hacer para cambiar la forma en la que pensamos como organización? Porque esa forma en la que pensamos está seguramente afectando la forma en la que actuamos, ¿no? Platicabas, de hecho, en el podcast el caso de las personas que trabajan, por decir, en Starbucks o los call centers, de que siempre tienen que estar felices, pero al final les genera una carga emocional muy grande a ellos siempre tener esa sonrisa para atendernos. Sí, la gente que está en servicios normalmente se nos dice, oye, da buena cara, ¿no? Entonces, en repetidas ocasiones
pues esta persona si está forzando esa energía para sacarla, por ejemplo, le pasa mucho también a los profesores o a los talleristas. O sea, nosotros que damos programas de aprendizaje, pues en el programa tienes que estar con una energía full siempre. Pero luego, si no sabes moderarla, te puedes descargar tú, ¿no? Entonces, pues es un poquito también entender cómo yo absorbo también energía de mi audiencia, o sea, cómo regulo esa energía individual. Y tiene que ver mucho con lo que hablamos también al principio de aprender a conocerte y saber qué te carga y qué te descarga. Una persona que es introvertida, también regresando al punto de otra pregunta, una persona que es introvertida normalmente se recarga cuando está solo, cuando está leyendo, cuando está escuchando un podcast, etcétera, actividades más. O, por ejemplo, los introvertidos también les gusta mucho conversar uno a uno. Y entonces eso los energiza. Y los descarga, por ejemplo, una fiesta, un tema social, un congreso, estar con mucha gente. Entonces, si sabes que eres introvertido, pues aprende a balancear ese tipo de actividades en tu trabajo. Por el contrario, un extrovertido, pues normalmente se energiza con la gente. Entonces, encerrarlo en una oficina a trabajar solo, probablemente lo haga sentirse frustrado, y al final desenergizarlo. Entonces, si eres un extrovertido, pues busca trabajos o busca actividades dentro de tu trabajo en donde estés conviviendo e interactuando con los demás. Ok. Y antes de entrar de lleno a cuáles son las herramientas que debe tener ese líder del futuro, platícanos pues cuál es el futuro del trabajo, que está muy de moda el 4.0 y todo eso. ¿Cuál es el futuro? Fíjate que, digo, yo creo que estamos en una coyuntura muy interesante, o una serie de coyunturas, porque no se puede hablar como de una sola coyuntura, sino que al final los que hablan de la revolución, de la cuarta revolución industrial, hablan de ella porque estamos llegando a un momento en donde, por los cambios generacionales que estamos viviendo, por las innovaciones y la rapidez con la que la tecnología se está incorporando a nuestras vidas, y por lo que el trabajo en sí está exigiendo de las personas, pues estamos en un proceso de cambio revolucionario. O sea, normalmente vamos cambiando pues paulatinamente, ¿no? Pero cuando se habla de una revolución es cuando de pronto una serie de cambios empiezan más vertiginosamente a entrar en nuestras vidas, en el contexto laboral. Y una cosa que está impulsando esto es que los autores creen que en pocos años, unos 5 o 7 años más, va a ser el día en el que la máquina adquiera conciencia. Es decir, el primer inteligencia artificial, robot, como lo quieras ver, supere al hombre en el nivel de pensamiento. Y entonces, ¿esto qué es lo que va a generar? Pues va a generar que todo cambie. O sea, hay autores que ahí hablan de que la máquina va a ponerse en contra del hombre y lo va a querer... Inclusive hasta películas. Sí, bueno, eso que parece ciencia ficción es real. O sea, hay autores muy serios, Stephen Hawking, el mismo Elon Musk, o sea, han hablado sobre cómo al final pues la máquina, cuando adquiere este nivel de conciencia, se va a ir en contra del hombre y lo va a exterminar. O sea, ¿por qué? Porque pues al final por instinto de supervivencia, ¿no? Que inclusive está hasta la película esta de inteligencia artificial, que llega un momento en que somos tan iguales las máquinas y los hombres que se crea hasta el niño, que es igualito a un humano y piensa igual que un humano, siente como un humano, y pues es un choque para él de que sea un robot. Y para nosotros, o sea, bueno, para las personas en ese entonces era, bueno, en la película, un choque también de que pues era igualito a un niño, pero era al final de cuentas una inteligencia artificial. Exacto. Entonces, está esa visión por un lado. Por el otro lado están los más optimistas, en donde dicen, pues vamos a tener una relación muy buena, ¿no? Donde pues vamos a interactuar como el perro y el hombre, ¿no? Al final, hablo de esto, como momento se llama el Día de la Singularidad, ¿no? Se supone que hay autores que dicen que va a ser en el 2027, otros 2030, pero ya nos queda poquito. Sí. O sea, es la realidad.
Y entonces, a lo que iba con todo esto es que por este tipo de coyunturas, pues el trabajo está empezando a cambiar cada vez más aceleradamente. O sea, las expectativas que se tienen en el trabajo, lo que tiene que hacer un líder, lo que tiene que hacer en general una empresa, qué tan rápido puede crecer. Y entonces, al final, para nosotros como ejecutivos, pues, ¿quién va a ganar en el futuro? El que aprenda a adaptarse y a entregar mayor valor en ese contexto, ¿no? Y aquí cuando estás en tu consultoría en Astrolab, con esas organizaciones que a lo mejor, regresamos a la parte de la burocracia, se resisten a incorporar las nuevas tecnologías que están surgiendo para hacer sus procesos más ágiles o para estar innovando, cuando te topas con ese de que no, aquí las cosas funcionan y no hay que moverle, ¿cómo le haces? Les hablo y está bien trillado hablar de esto, pero funciona para que la gente lo vea porque todos lo conocemos y todos lo experimentamos. El tema de Blockbuster. Okay. O sea, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix. Sí. O sea, estuvo en la mesa y dijeron, no, mi modelo de negocios funciona, mi modelo de negocios no va a cambiar, yo soy el rey de reyes en este tema. Pocos años después, estaba completamente en bancarrota, ¿no? Entonces, a ver, si no quieres cambiar, pues te atienes a las consecuencias. Entonces, hay modelos de negocio que puede que sigan funcionando. No estoy diciendo que los modelos de negocio tradicionales vayan por completo a fracasar, pero te tienes que digitalizar. O sea, tienes que entender que el mundo se está digitalizando y entonces súbete a la ola. Ok, y ya caemos en la pregunta con la que iniciamos el podcast. ¿Cuál es el mindset del líder del futuro? Entonces el mindset no es uno solo, es una serie de mindsets. Así es. Algunos de los que ya salieron más o menos entre las preguntas, porque fuiste llevando como muy bien la conversación, es por ejemplo, ¿cómo le doy a mi equipo mayor autonomía? O sea, ¿cómo rompo con esa burocracia? Los ¿Cómo hago que mi equipos equipo, autodirigidos. exactamente, pueda empezar a tomar decisiones por su cuenta? ¿Qué tipo de decisiones sí pueden tomar? ¿Qué tipo de decisiones no pueden tomar? Pero al final, ¿cómo hago que las cosas empiecen a suceder de forma más ágil, ¿no? Ese es como un gran mindset que hay que cambiar, porque estamos acostumbrados a querer tener el control y a querer controlar, ¿no? Dirigir para muchos es controlar, y no es así, estamos muy equivocados. Otro tema es, por ejemplo, el tema del propósito, ¿no? Por mucho tiempo las organizaciones solo pensaban en cómo generar un mayor valor económico. O sea, ¿para qué existo? Para generar mayor valor. Y desde hace ya algunos años se nos ha demostrado que las personas y las empresas que tienen un propósito claro, un propósito trascendente, es decir, yo vengo al mundo más allá de porque quiero generar valor económico, que no está mal, se tiene que tener, pero vengo porque quiero tener un impacto en el mundo. Por ejemplo, Southwest, o sea, también es un ejemplo clásico. ¿Por qué existo? Porque quiero democratizar los cielos. Y fueron la aerolínea que básicamente crearon el tema de las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Entonces, para revolucionar una industria, chequen cómo un propósito trascendente te puede dar, pues, un impacto mucho mayor que solamente estar buscando el negocio, ¿no? Y muchas veces, perdón que te interrumpa, antes de avanzar un poquito, también un ejemplo clásico es el de Uber, ¿no? De que vino a revolucionar la forma también en que nos transportamos, claro, que fue una idea de una persona que estaba parada en la lluvia esperando un taxi que nunca pasaba y que dijo, pues estaría padre que por medio del teléfono lo pudiera pedir, y fue como nació Uber también. Correcto. Que el propósito que a lo mejor ya se convirtió en un negocio, pero originalmente surgió por otro lado. Sí, que al final de cuentas es pensar un poco más en el ser humano que hay detrás. O sea, en vez de pensar en, le quiero empujar o vender algo a alguien, es qué necesita esa persona y cómo hago que esa persona pueda, o sea, cómo le facilito la vida, ¿no? Entonces, autonomía, propósito. Un poco también relacionado con esto es mentalidad a largo plazo. O sea, estamos muy acostumbrados a pensar en el corto plazo, en tener un retorno a la inversión muy rápido. Y entonces, lo que nos va a enseñar, o sea, parece contraintuitivo, porque oye, en un entorno mucho más cambiante, tienes que estar tirándole a pensar más lejos, ¿no? Entonces,
ala, o sea, está difícil, pero las empresas que lo están haciendo así, o sea, si se fijan, empresas de tecnología, por ejemplo, un Uber mismo, se están tardando mucho más en recuperar esos retornos de inversión. O sea, es pura inversión, pura inversión, pura inversión, pura inversión. Y números rojos, números rojos, números rojos. Y entonces, si no ves el largo plazo, te desesperas y cierras. Sí. Y entonces, ¿qué tenemos que empezar a formar en los nuevos líderes? Es cómo pienso en el largo plazo. Otras empresas que también supe que se tardaron mucho en recuperar el retorno de inversión es Shazam, la de detectar las canciones, de que tenían su idea y tuvieron que moverle el algoritmo 1 millón de veces para que fuera funcional, y ese retorno se tardó bastante, pero es la idea hacia dónde quiero llegar a largo plazo. Claro. Twitter mismo, por ejemplo. O sea, Twitter, según yo, si no me equivoco, al día de hoy todavía no están en números negros. Y Twitter, pues sabemos que es una red social, pues es de las 5 principales, ¿no? Otra mentalidad es la de la experimentación. Igual, culturalmente estamos acostumbrados a no experimentar, porque si intentas algo y fallas o fracasas, entonces puedes quemarte, terminar con tu reputación, lograr que te despiden de la empresa en la que trabajas, etc. Y hoy en día, quienes avanzan más rápido son los que se atreven a hacer iteraciones, a experimentar. Oye, probé este prototipo, no funcionó, regreso a mi oficina, lo cambio, vuelvo a probar, sigue sin funcionar, regreso, cambio, y probablemente te va a pegar hasta la número 100 iteración, pero cuando te pega, despegas, ¿no? Sí. Cuando antes probablemente era, generé algo, no funcionó, fallé, entonces va por otro lado, ¿no? Entonces esta mentalidad de iteraciones, experimentar, creo que también es básica en el líder del futuro. Ok. De hecho, estuve una vez en un curso de ventas, porque cuando emprendes debes saber de todo. Sí. Y estaba un chavo muy frustrado porque él decía, tenía un bar y yo fracasé en mi bar y cerró. Y dijo con la que estaba con nosotros, Saskia, preguntó, ¿quién de aquí ha fracasado un negocio? Y un montón de raza, incluida yo, levantamos la mano, que ese es un tema que también proponías, que espero que algún día podamos retomar, que es ese fracaso también, cómo manejarlo. Sí. Sí, o sea, estamos como obsesionados por fracasar, y fracasar creo que es una pieza clave como para tener éxito. O sea, si no aprendes a fracasar, ¿cómo vas a aprender a tener éxito, no? Sí, es como dicen, perdón, en el deporte, ¿no? Que se aprende más de las derrotas que de las victorias, Sí. Porque ves en qué fallaste y qué puedes mejorar. Correcto. Que ojo, no son opuestos, y un poco la tesis que yo tengo sobre el fracaso es, no nos obsesionemos con el fracaso. O sea, pensemos más bien en las ocasiones en las que nos ha ido bien, y sobre eso trabajemos, en vez de obsesionarte con, chin, fallé. Pero es esta misma mentalidad, o sea, al final es la mentalidad de experimentar. Y bueno, por último, aprendamos a colaborar. O sea, digo, hay más mindsets, sí, pero pues, tampoco se trata de marearlos. El último que quisiera comentar es ¿no? Sí nos enseñan a trabajar en equipo, pero creo que todavía nos falta una actitud de colaboración. O sea, colaboración entre áreas, por ejemplo. En las empresas se ve mucho el trabajo en silos. O sea, cada departamento, cada área se hace bolas. Y luego, si legal me está pidiendo algo, como que yo protejo primero mi área, cuando al final, venga, somos del mismo equipo. Y muchas veces no se ve. O sea, parece que cada área es un equipo diferente, y que estamos concursando en contra del equipo opuesto. Y al final no es así. Entonces, ¿cómo generar una cultura en donde, si yo te ayudo, aunque seas de otra área, aunque seas de otro equipo de trabajo, yo veo cómo nos beneficiamos todos? Sí. Es como dices, existe a lo mejor ese celo profesional o departamental de que yo me voy a muerte con mi equipo, y volvemos otra vez al tema de la burocracia que existe dentro de las mismas organizaciones. Así es. Sabemos que tienes una junta ahorita, no queremos hacer que llegues tarde. Hay unas preguntas con las que me gusta cerrar el podcast.
Tenía una que decía, ¿qué libro jamás recomiendas? Pero la quiero cambiar a partir de ahora de que más bien, ¿qué serie o película te tiene ahorita cautivado? Caray, fíjate que no soy un ser de televisión, entonces Ok. te voy a quedar mal con O esa alguna que pregunta. hayas visto alguna vez en tu vida y que te haya marcado de que, va, esta o película o serie. Película o serie de televisión. Ah, ¿sabes qué? Voy a recomendar una que se llama L'Escafandre et le Papillon. Es una película francesa. Ajá. Te voy a pasar el nombre en español para que lo pongas después Sí, en claro, los links gracias. porque no lo tengo así de memoria. Pero es una película sobre una persona que es editor de la revista, si no me equivoco, es un caso real. Ujú. Es editor de una revista súper famosa en Francia y de pronto iba en su carro último modelo, exitosísimo profesionalmente, iba en su carro último modelo rumbo a su casa y de pronto empieza a sentir que su cuerpo se empieza a congelar. Se empieza a congelar, deja de poder manejar, choca, lo llevan al hospital y resulta que es una enfermedad degenerativa, Ujú. De la que ya no puede escapar. Y entonces él empieza a experimentar como una serie de, pues, emociones, historias, tiene como todo un cambio de mentalidad muy interesante y escribe un libro. Ujú. Y ese libro es lo que al final hace que se genere la película. Está buenísima y tiene también un libro, entonces se lo recomiendo los dos. Ok. Entonces ahí me Escafandra lo le pasas Papillon, para sí, ponerlo en español para poderlo exactamente. buscar La traducción literal es así, algo así como el buzo y la mariposa o algo Ajá. así. Les debo el nombre, pero creo que existe en Netflix. Ok. ¿Y qué música utilizas tú para trabajar? ¿Con cuál te concentras? En Spotify, si le ponen en la categoría de concentración, hay una Ujú. categoría de concentración. Una de las primeras que te aparece es la que más me gusta, que es como una concentración, como deep concentration, se me hace que se llama. Y es puros sonidos así súper ligeros, Ujú. porque si cualquier otro tipo de música me prende o me pone en un esquema más de fiesta, y Ujú. entonces no, para concentrarte lo más tranquilo posible. De hecho, Moby, no sé si ubican a Moby, pero tiene un disco de como 10 canciones que se llama algo así como para reflexionar y tranquilizarte. Ujú. Esas están también muy buenas. Ok. La otra es, hablamos un poquito durante la conversación, salió el tema de la rotación. ¿La rotación es una enfermedad o es un síntoma? Ah, qué buena pregunta. Un síntoma. Ok, ¿por qué es un síntoma? Pues porque al final te haciéndole doble clic normalmente puedes detectar Ujú. algunos problemas más que hay de fondo. Entonces creo que si fuera la enfermedad se atacaría directamente y creo que no. O Sí, sea, porque algunas organizaciones la atacan directamente en lugar de ver un estudio más atrás de qué es lo que está pasando. porque es lo más fácil. Ok, Igual que con las enfermedades, o sea, es lo más fácil tomarte una aspirina y ya está. porque te duele la cabeza, pero en realidad tienes algo más. Exactamente. Ok, Exactamente. y la última, si fueras yo, ¿qué te preguntarías? Ah, Eh, no me avisaron de estas preguntas. Fíjate que me gustan mucho las preguntas que tienen que ver con experiencias. O sea, Ujú. preguntaría cosas como, cuéntame la última vez en donde tuviste este tipo de experiencia y qué sucedió. En particular a mí, Oscar Ujú. Ramírez, eh, no sé, qué buena pregunta. Bueno, retomando una que usaron en el podcast, voy a poner el nombre del podcast en el que me basé mucho para hacer esta entrevista. Sí, Ahorita no lo tengo en la mente, no sé si tú te acuerdas del nombre. se llama Cotorradio. Cotorradio, ok, a los Cotorradio. amigos de Cotorradio un saludo, muchas gracias por la entrevista que te hicieron, me sirvió bastante. ¿Qué te frustró ayer? Ayer. Ajá. Ayer me frustró, probablemente y es una tontería, pero estaba teniendo una conversación muy muy buena con un par de amigos Ujú. y, y tuvimos muchas interrupciones y cuando estaba llegando el punto en donde la conversación estaba
súper de lujo, tuvimos que detenernos. Como cuando estás soñando y de que el Haz de sueño cuenta. está en lo mejor y ahí... Tuvimos que donde te detenernos despiertas. y ya después traté de regresar a ese punto con uno de mis amigos y ya no logré recuperar como el nivel de profundidad que teníamos. Ujú. Entonces estuvo interesante. Ok, pues muchas gracias por recibirnos aquí Hombre, en muchas tu gracias. casa, en tus oficinas de Astrolab. Encantado. ¿Algo que te gustaría agregar, que sientas que se nos pasó? ¿Algún consejo para las personas que nos están escuchando? Nada, no, agradecidísimo. Sigan a las redes de Astrolab, eso es lo que sí puedo recomendar. Ujú. O sea, estamos en Instagram ahorita como hub, @astrolabmx. Ujú. Esa es la red de Astrolab y mi Instagram es @oscarmanuel. Comparto muchas cosas personales, un poquito tratando de llevar a la gente a pensar yo no creo en un balance vida-trabajo, sino más bien creo que la vida es la vida y Ujú. la vida es vida y trabajo, ¿no? O sea, Sí. es una mezcla de las dos. Entonces, comparto muchas cosas personales como diciendo, pues este soy yo. Ok. Entonces, síganme por ahí, también comparto algunos tips. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. De igual manera, los invito también a seguir las redes de Drinks and Share, en Drinks and Share MX, tanto en Facebook como en Instagram, mi LinkedIn personal también, Gustavo Silva. Y si quieren que platique de nueva cuenta con Oscar y sobre algún otro tema que crean que está muy interesante o algún punto que tal vez se nos pasó, pues nos pueden escribir, supongo que cualquiera de los dos, para tener otra cita para juntarnos. Claro que sí. Bueno, Encantado. pues muchas gracias y gracias totales.